Qué bueno, amados. Bueno, de hijos niños a hijos maduros, ¿cierto? Esa es la temática que el Señor puso en nuestros corazones para CIE 2017 y agradezco primeramente al Señor por todo este depósito que Él ha establecido en el corazón tanto del pastor Aarón como del pastor Ángel y estamos siendo edificados por el Señor. Amén, amados. Bueno, quisiera empezar diciendo que esta palabra es una palabra para los hijos. Note la temática de hijos, niños a hijos. O sea, dígale que está a su lado, esto es para hijos. Amén. El mensaje no es para aquel que no es hijo. Es un mensaje que es para ¿qué? Para hijos, ¿ok? Y la implicación que tiene dicha temática es que vamos a dejar la etapa de niños para ir a la etapa de ¿qué? De madurez. Amén. Para ir a la etapa de madurez. En todos los hijos de Dios hay una realidad poderosa, contundente. Lo hemos estado escuchando ya durante todas estas intervenciones. Y dicha realidad es que Cristo, diga Cristo, está en nosotros. ¿Ok? Cristo está en nosotros. Pero Dios desea que los hijos vayamos a otro nivel. ¿Okay? Dios desea que los hijos vayamos a otro nivel. Y eso implica que el Cristo que está en nosotros sea revelado en nosotros. ¿Ok? Una cosa es que esté presente, pero otra cosa es que sea ¿qué? Revelado. ¿Ok? Y es importante entender que Cristo solamente puede ser revelado donde Él está. ¿Ok? De hecho, la palabra revelar, que del griego es la palabra apocalipto, significa quitar la cubierta, correr el velo. ¿Para qué? Para que aquello que está en misterio pueda ser ¿qué? Visible ahora. Pueda ser descubierto, ¿ok? Pero si algo no está presente, ¿cómo puede ser descubierto? No hay forma, no hay manera. Por tanto, este proceso de ir de niños a maduros implica que el Cristo que está en nosotros sea ¿qué? Revelado. Recordemos que el Padre nos ha dado a su Hijo como la vida y la luz de nuestra alma. Diga, el Hijo nos ha sido dado como la vida y la luz de nuestra alma. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12, la Escritura declara, este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Ok? Este es el testimonio que el Señor nos ha dado. Que Dios nos ha ¿qué? Otorgado vida eterna y que esta vida está en ¿quién? Está en su Hijo. En otras palabras, el Hijo mismo, diga, es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida, Juan 14:6. Pero también el apóstol Pablo establece y declara en Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida. O sea que el Hijo nos ha sido dado a nosotros como ¿qué? Como vida. Pero no solamente nos ha sido dado como vida, sino la intención del Padre es que esa vida llegue a ser en nosotros la luz. Porque aquel que es la vida, Él también es la luz. ¿Ok? Lo interesante es que para conocer la vida necesitamos que la luz alumbre en nosotros. La luz está para alumbrar, la luz está para revelar, la luz está para dar a conocer algo que está oculto, oscuro, que no se puede ver. Por tanto, el deseo de Dios es que aquel que es la vida también llegue a ser en nosotros ¿qué? La luz. Y eso lo vemos claramente en 2 de Corintios 4:6. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció. Es el que resplandeció. En nosotros no ha resplandecido alguna cosa, sino es el Hijo mismo. Él es el que resplandeció. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos. Para eso es la luz, para iluminarnos. ¿Qué nos va a iluminar? El conocimiento de la gloria de Dios. Esta gloria de Dios solo se encuentra en el rostro, la cara, la faz y la presencia del Hijo eterno de Dios. Amén. Así es que Dios desea que aquel que es la vida también llegue a ser en nosotros, ¿qué? La luz. Segunda de Pedro 1:19 es otra escritura que nos afirma esta verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la versión que nosotros manejamos, Reina Valera, tenemos también la palabra profética ¿qué? Pero dicen otras versiones un poco más ajustadas al original, tenemos algo más seguro que la palabra de los profetas. Tenemos algo más seguro que la palabra de los profetas. Ya nos está diciendo que la palabra de los profetas es ¿qué? Es segura, pero que hay algo más seguro que la palabra de los profetas. A la cual hacéis bien en estar atentos, la palabra de los profetas, como a una antorcha que alumbra ¿en qué? En lugar oscuro. Por supuesto, si tenemos un lugar oscuro y llegamos con una antorcha a ese lugar, vamos a tener, diga, cierto grado de luz. Pero solo ¿qué? Cierto grado. Aquella antorcha en el lugar oscuro no logra disipar total y completamente la noche que se encuentra allí. ¿Ok? Lo cual el apóstol Pedro por el Espíritu lo que está ministrando es que esta palabra de los profetas reflejaba cierto grado de luz en medio de una noche que había empezado después que Adán y Eva murieron. Dicha noche venía corriendo en toda la historia de la humanidad. Pero aquella noche Dios ya le había puesto un final. Y el final era este, lo que es más seguro que esa palabra de los profetas. Hasta que el día esclarezca. Y este día es una gloriosa persona. La persona del Hijo que brilla en nuestros corazones. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el Hijo eterno de Dios, salga. ¿En dónde? En nuestros corazones. Con lo cual se nos afirma una y otra vez en la Escritura que Dios nos ha dado al Hijo como vida, pero también como luz de nuestra alma. Dígale al que está al que está a su lado, solo la luz puede acabar con la noche. Si la luz no está presente, la noche sigue vigente. Hay una declaración, amado, que Dios hizo por boca del profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, quiero que la busque. En Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Dígale al que está a su lado, un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Esta palabra dado, aquí, en esta porción del Antiguo Testamento, implica de 60 a 70 aspectos diferentes. Es una palabra inmensamente amplia. Lo interesante de dicha palabra dado es que ella tiene una palabra que se correlaciona directamente a ella en el Nuevo Testamento. Dicha palabra la encontramos en Gálatas 1:16 y es la palabra revelar. Cuando agradó al Padre revelar, ¿ok? O dar a su Hijo en mí, dice Pablo. Por tanto, esa palabra dado, diga, es lo mismo
que la palabra revelar en el Nuevo Testamento. De tal manera que podríamos leer la expresión de Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, pero un hijo nos es revelado. Diga el hijo. Solamente puede ser revelado. Nuestra comunión con Cristo como el Hijo eterno del Padre debe ser revelada en nuestros corazones. En otras palabras, mis amados, el Hijo que fue nacido en nosotros tiene que ser revelado en nosotros. Eso es lo que Isaías está diciendo, o lo que el Espíritu está diciendo por boca de Isaías. El Hijo que fue ¿qué? Nacido en nosotros tiene que ser revelado en nosotros. Y es este proceso del Hijo ser revelado en nosotros lo que nos transiciona de hijos niños a hijos maduros. En otras palabras, como lo hemos estado viendo, nosotros no somos maduros porque llevemos 20 años en el Evangelio. No somos maduros porque llegamos con nuestro cabello completamente negro y ya empezaron a salirnos muchas canas. ¿Ok? Eso no implica ningún grado de ¿qué? De madurez. No, yo soy maduro porque a mí me gusta siempre andar junto al pastor. Eso no implica. A lo mejor el pastor es el primero inmaduro. Entonces, eso no te garantiza nada. Lo único que verdaderamente garantiza madurez en los hijos es que el Cristo que ha nacido en nosotros sea revelado en nosotros. Dígale que está a su lado, tú y yo hemos nacido de arriba. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3. Es necesario que nazcas de arriba. En la Reina Valera está traducido de nuevo, pero no es la traducción correcta. La traducción correcta es de arriba, del principio. Hemos nacido del Espíritu. Diga, el Hijo ha nacido en nuestros corazones. La clave de este asunto es, amado, que cuando el Hijo nace en nuestros corazones, usted nace en Él, pero nacemos como todos nacemos, niños, bebés. Solamente Benjamin Button, el caso extraño fue que nació viejo. Pero eso no existe, eso solamente existe en las películas, pero no en la realidad. Ciencia ficción, todo el niño que nace como bebé. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, nacemos, pero nacemos como niños, nacemos bebés espirituales. El Padre entonces ha establecido en el propósito eterno llevarnos, diga llevarnos a la madurez. Pero el Padre sabe también que solo es posible si el Hijo que ha nacido en nosotros es revelado. Amén. Diga, esta revelación del Hijo está directamente conectada con el entendimiento de quién es Cristo. De quién es Cristo y de lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Ok? La madurez espiritual de los hijos no está determinada por nada terrenal. No está determinada por ninguna cosa natural. ¿Ok? Diga, sino por el entendimiento de la persona y obra de Cristo en nuestros corazones por su Espíritu. Eso es lo único que determina la madurez espiritual en el creyente. El entendimiento de la persona y obra de Cristo en nuestros corazones por su Espíritu. Eso es lo que es la revelación del Hijo. Esa es la revelación del Hijo, el entendimiento que tenemos de su persona. ¿Ok? Diga, para el Padre, todo el asunto es Cristo. Para el Padre no existe ningún otro asunto que no sea su Hijo. El Padre es
plena y completamente monotemático. El Padre no tiene dos temas. El Padre tiene un solo tema. El tema del Padre es el Hijo. Colosenses 1:15 al 19, no lo vamos a leer, pero anote esa cita. Cuando usted la lee, la única conclusión que saca es: el Hijo es el centro de todas las cosas. De Él, por Él y para Él fueron ¿qué? Creadas todas las cosas. Romanos 11:36 dice exactamente lo mismo. Apocalipsis 4:11 dice exactamente lo mismo. De hecho, toda la creación natural es un testimonio de Cristo. Diga testimonio de Cristo. Para eso existe la creación natural, para eso fue creada. Todo el propósito eterno de Dios es acerca de su Hijo. Diga acerca de su Hijo. ¿Ok? Efesios 3:11 lo va a encontrar. Todo el propósito de Dios es acerca de su Hijo. Vayamos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 1 y verso 2. Tito 1, del 1 al 2, y vamos preparando 1 Corintios 2:7 y luego 1 Corintios 1:24. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según ¿qué? La piedad, verso 2. En la esperanza ¿de qué? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pregunta, ¿qué fue lo que Dios prometió desde antes del principio de los siglos? ¿La qué? La esperanza de la vida eterna. Dígale al que está a su lado, Dios prometió desde antes del principio de los siglos la vida eterna. Eso fue lo que Él prometió. ¿La qué? La vida eterna. La vida eterna no es algo, es una persona. La vida eterna es el mismo Hijo. El conocimiento íntimo de ese Hijo fue lo que Dios ¿qué? Prometió. Todo el propósito eterno, todo gira alrededor del Hijo. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. Pregunta, ¿qué fue lo que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria? La sabiduría ¿qué? Oculta. Colosenses, perdón, ahí mismo en 1 Corintios, pero el 1:24. ¿Qué fue lo que Dios predestinó para nuestra gloria antes de los siglos? La sabiduría oculta. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y... ¿Qué fue entonces lo que Dios, el Padre, predestinó antes de los siglos para nosotros? El Hijo. Amado, todo es el Hijo. Todo el propósito eterno trata acerca del Hijo. El llevarnos a la madurez está íntimamente ligado con que ese Hijo sea entendido, experimentado y disfrutado en nosotros. Todo tiene que ver con Cristo. Lo curioso es que la iglesia ha sido tan permeada por un evangelio antropocéntrico que cuando el Hijo es predicado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, las almas, los corazones de muchos creyentes llegan a decir: ¿por qué razón tanto de Cristo? Ya esto me tiene fastidiado. ¿Por qué tanto Cristo? Es lo único que Dios tiene. Es el único lenguaje del Padre. Nos compartía ayer el pastor Aarón. Usted le habla a Dios en inglés, en español, en chino, en ruso. Dios a usted no le oye ninguno de esos idiomas. Solo oye al Hijo. Lo que del Hijo salga y brote de usted es lo que el Padre oye.
¿Por qué se da eso? Porque fuimos mal instruidos, fuimos mal enseñados. Y ahora aquello que es la verdad nos parece como si fuera una mentira. Y la mentira que se nos impartió desde hace siglos y siglos, seguimos creyendo que es la verdad. Seguimos apareciendo nosotros como el centro de todas las cosas. Seguimos apareciendo nosotros como el principal de todas las cosas. Seguimos apareciendo nosotros como el origen de todas las cosas. Y eso es lo que la Escritura denomina la mentira. Esa es la mentira, la cosmovisión no reconocida, donde el hombre es el centro y la fuente de todas las cosas. Pero cuando la madurez, diga la madurez, empieza a establecerse en nosotros, no hay mentira que se pueda resistir. Imposible. Por tanto, amados, la inmadurez de los hijos tiene una sola causa. Diga, una sola causa. La ignorancia del Cristo que mora en nosotros. Usted quiere definir qué es un hijo inmaduro. Es un hijo que ignora al Cristo que mora en él. ¿Qué es un hijo maduro? Es un hijo que tiene el entendimiento espiritual de la persona y obra de Cristo que mora en su corazón por su espíritu. Sí, Señor. Así de simple, así de sencillo. Toda la Escritura entonces da testimonio ¿de quién? De Él, de Cristo. Juan 5:39, por favor. Toda la Escritura lo que hace es una sola cosa, dar testimonio de Cristo. Por eso si nosotros vamos a hacer un estudio de Génesis, lo único que vas a encontrar es Cristo. No, pero yo creo que vamos a Éxodo para ver si el Padre me da algo diferente. No, Cristo. Vamos a Levítico, Cristo. Y Números, Cristo. Y Deuteronomio, Cristo. Porque cuando él iba camino a Emaús con los discípulos, les enseñó lo que las Escrituras decían de él desde Moisés. El Pentateuco, los profetas y los salmos. Desde donde inicia Génesis hasta donde termina Malaquías, todo lo que encuentras es una sola temática. Cristo, el Hijo eterno del Padre. ¿No encuentras más? Solo lo encuentras ¿qué? A Él. Juan 5:39. Esto es bien interesante porque era lo que se desarrollaba en ese tiempo. Estamos hablando de casi 2000 años, amados. O más de 2000 años. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, ojo, él está diciendo a ustedes, no a mí, no a mí, a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes creen que ustedes abren la letra y cuando abren la letra, de la letra sale la vida eterna. Eso es lo que ustedes ¿qué? Creen. Por eso todos los días que andan escudriñando las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Ojo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras simplemente hablan acerca de Él, lo muestran a Él, lo pintan a Él, son cuadros de Él, tipos, figuras, sombras de Él, pero en ellas no está la vida. Dan testimonio de la vida, pero no está la vida. Verso 40. Y no queréis venir a mí. No queréis venir a mí para que tengáis.
Porque la vida no estaba en una letra. La vida era una persona que estaba delante de ellos, pero no lo entendían, no lo sabían. Y eso que les pasó a ellos no nos puede pasar a nosotros. La vida te habita. La vida te habita. Y si la vida te habita, tu único anhelo y deseo es que la vida que te habita llegue a ser la luz que alumbra tu corazón. Para que podamos dejar, diga, lo que es de niño y pasar a la madurez. El Padre en la Escritura no nos muestra cosas. El Padre en la Escritura nos muestra solo a su Hijo. Escuche esto, amado, cuando empezamos a verlo a Él. Porque ¿para qué te muestran algo? Para que lo veas. ¿Para qué es que te muestran? Para que lo veas. Cuando el Padre empieza a mostrarnos al Hijo, todo cambia en nosotros. Todo cambia en nosotros. Diga, el cambio es automático. Y entendemos entonces que todo esto no trata de cosas, ni trata de nosotros, sino que trata de Él. Diga, de Él. El Hijo en nosotros, como vida y luz de nuestros corazones. Y cuando eso sucede, empezamos, diga, empezamos a experimentar la pérdida, diga, la pérdida de cosas que para nosotros son ganancia. La vida revelada como luz en nuestros corazones va a traer pérdida a nosotros. Esa pérdida es la que tú y yo no queremos soltar. Pero diga, siempre nos va a costar. Pablo experimentó esa pérdida. ¿Ok? Pablo tuvo un cambio en su ganancia. Para Pablo, antes que Cristo fuera la luz de su corazón, su ganancia eran cosas. Después que Cristo vino a ser la luz de su corazón, su ganancia ahora era Cristo. Diga, hubo un cambio. Pablo ahora dejó de ver cosas para únicamente empezar a verlo a Él. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Y Pablo condensa esta verdad en esta declaración. Pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Quiere decir que en ese tiempo del apóstol Pablo, ¿qué era lo que se veía en abundancia? Que muchos, ¿qué hacían? Muchos medraban falsificando la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, eso es viejo. Eso no es de ahora, eso trae siglos de siglos. Muchos medraban falsificando la palabra de Dios. Él dice, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí Él lo sustenta. Sino que con sinceridad, ¿ok? Sincera en la cara, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Dos expresiones interesantes. Pablo lo que está estableciendo es que todo su ministerio, todo su hacer, su pensar y su decir está basado en dos aspectos trascendentales. Número uno, como de parte de Dios, y número dos, como delante de Dios. Todo lo que estaba operando en su ministerio era como de parte de Dios y como delante de Dios. La expresión como de parte de Dios implica el punto donde se origina la acción o movimiento. El punto donde se origina la acción o movimiento. En otras palabras, Pablo está diciendo, absolutamente todo lo que estoy haciendo tiene su origen en Dios mismo. Tiene su origen en Cristo mismo.
no estoy haciendo nada por mí mismo, sino que el punto de donde inicia todo en mí es Él. Y número 2, como delante de Dios. Y cuando busca la palabra delante en el griego, es la palabra faz, cara. Lo que está diciendo es, todo lo que hago tiene su origen ¿en quién? En Dios, pero todo lo que estoy operando, lo estoy operando porque lo estoy viendo a Él. Si no lo veo a Él, entonces solamente me veré a mí mismo. Porque dígale que está a su lado, aquí no hay grises. O tú ves a Cristo o tú te ves a ti mismo. No hay más. O lo vemos a Él o nos vemos ¿qué? A nosotros. Escúcheme. O lo predicamos a Él, para todos los predicadores que están escuchando. O lo predicamos a Él o terminamos predicándonos a nosotros mismos. Pero aquí no hay que lo predico a Él en la mitad, 50%, y el otro 50% que me lo deje a mí. No. O lo predicamos a Él o nos terminamos predicando ¿qué? Nosotros mismos. Por tanto, amados, cuando somos traídos a Él y en Él, venimos, diga venimos, llenos, diga llenos, pero saturados de ignorancia, de mentiras, de tinieblas, de sombras, lo cual constituye nuestra vida. Lo que nosotros hemos llamado ¿qué? Vida, pero la verdad, diga su verdad, nos cuesta nuestra mentira. Imposible que la verdad se te revele y sigamos siendo gobernados por la mentira. No. La verdad de Él nos cuesta nuestra mentira. La luz de Él nos cuesta las tinieblas de nuestra ignorancia. Diga, la realidad de Él nos cuesta nuestras sombras. Y su vida nos cuesta la nuestra. Pero eso es lo que nosotros tememos perder. ¿Ok? El creyente niño, el creyente inmaduro, se asemeja mucho con el hombre natural en un aspecto bien interesante. Entre comillas, escuche, quieren a Dios. Diga, quieren a Dios. Pero conservando lo que ellos llaman su propia vida. Sí, yo lo quiero a Él, pero conservando ¿qué? Mi propia vida. Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver ahí un momento. Marcos 10, verso 17. Vamos hasta el 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me impresiona la pregunta que ese muchacho hace. ¿Tendría él idea de lo que estaba preguntando? ¿Qué haré para heredar? Él no sabía que quien tenía al frente era la vida eterna. En otras palabras, ¿qué haré para yo heredarte a ti? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obra me compete a mí para que yo pueda ganarte? ¿Ok? Al salir él, siguiente, 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y ¿qué? Mandamientos, todos de Dios, pero externos. Diga externos. 20. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, ubícate con quién estás hablando. Estás hablando, vaya, por favor, el personaje de los personajes. 21. Entonces Jesús mirándole le amó. ¿Mirándole qué? Le amó. El Señor vio su profunda ignorancia. Vio la profunda mentira que gobernaba su corazón.
Vio las tinieblas y oscuridad que arropaban completamente su corazón, pero le amó. Diga, así pasa exactamente con nosotros. Estando nosotros atados a la mentira, gobernados por la ignorancia, por las tinieblas, aún así te amó. Profundamente te amó. Y le dijo, una cosa te falta, una sola. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Siguiente. Pero él, afligido, entristecido por esta palabra, se fue como triste, porque tenía muchas posesiones, o traducido en el espíritu, porque las muchas posesiones le tenían a él. No era tanto que tenía muchas posesiones, era que las muchas posesiones le tenían ¿qué? A él. Pero el punto donde quiero centrar es aquí. Él le está pidiendo al Señor que le diga qué hacer para tener ¿qué? Vida eterna. Cuando el Señor lo confronta con lo que él llama vida, pero que realmente es muerte, él se entristece profundamente. Porque siempre la mentalidad del hombre natural, que en eso tiene relación con el hijo inmaduro, es: yo quiero lo de Dios, pero quiero seguir preservando lo mío. Quiero seguir preservando mi vida. Quiero seguir preservando lo que yo soy. El problema, amado, es que hay una incompatibilidad total. Cuando la vida de él está presente y empieza a gobernar, la vida de nosotros desaparece por completo. No pueden estar las dos unidas. Otro ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 7. Juan 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, el don de Dios, el que te está hablando, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. 10. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Realidades poderosas que el Señor está hablando del efecto de su vida y su luz obrando en el corazón del hombre. Verso 15. La mujer le dijo, este es el punto, céntrese ahí en esa respuesta. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. No le dijo: no me des de esa agua, sino que dame, quiero esa la quiero. Pero ¿para qué la quieres? Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es la mentalidad que tiene el hijo niño. Yo quiero todo lo de Dios. Anhelo todo lo de Dios. Para que mejore yo. Para que yo cumpla mis sueños. Para que yo pueda realizarme. Para que yo. El problema es que cuando la vida eterna te permea, el yo se muere.
el yo se acaba. Hay una incompatibilidad entre su vida y la nuestra. Las dos no pueden estar juntas. Cuando llega una, la otra muere. Diga, vamos, camino a la madurez. El ministerio, diga el ministerio de Dios nos cuesta el ministerio nuestro. El ministerio de Dios nos cuesta el ministerio nuestro. Porque podemos haber todavía muchos ministros niños y maduros. Y como ministros niños e inmaduros, pensamos en nuestro ministerio. De hecho, siempre las palabras proféticas que más nos encantan. Hijo, el Señor te va a llevar a todas las naciones. Recorrerás Europa, recorrerás África, recorrerás Asia. Hasta las islas esas de Groenlandia te llevará el Señor. Estarás parado en la Plaza Roja de Moscú. Predicarás y los hombres caerán delante de ti. Fuego de Dios correrá a través de ti. Gracias, Padre. Tú sí eres bueno, papá. Pero para empezar necesitamos entender que no es el ministerio nuestro, es el ministerio de Él. 1. 2. Usted y yo somos vasijas. Simplemente instrumentos. Dice 1 Corintios 3:6 que uno es el que siembra y otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y entonces eso choca con nosotros. Choca con nosotros porque el ministerio de Dios nos dice a nosotros que nosotros no hacemos crecer a nadie. Y gracias a Dios, porque no hacemos crecer a nadie. Porque si nosotros hiciéramos crecer a la gente, se nos culparía a nosotros de que la gente no crece. ¿Ah? Nos toca sustentarlos nosotros. Pero quien da el crecimiento es ¿qué? Entonces, ¿qué puede hacer uno como un ministro del Señor? Una sola cosa, regar y sembrar. Pero ¿quién da el crecimiento? Él. Y el verso 7, el que sigue es algo mucho mejor, precioso. Me encanta. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios. En otras palabras, no somos nosotros. Es Él. ¿Que da qué? El crecimiento. Diga, es el ministerio de Dios. Qué bueno, amado, que logremos entender que cuando decimos apóstol, lo que estamos diciendo es simplemente la función de Cristo operando en una vasija. No es la función nuestra. Cuando decimos pastor, no es algo de nosotros, no. Es la función de Cristo como pastor operando en una vasija. Fíjese lo interesante que es eso, amado, que cuando usted entiende eso, toda competencia se acaba. ¿No eres tú? ¿No soy yo? Es Él en su función operativa, en sus vasos, en sus vasijas. Es Él operando, Él operando. Y Él opera en cada vasija de acuerdo al nivel que a Él le plazca.
Nosotros no podemos determinar el grado de luz que nos va a iluminar. Por eso solamente podemos ver de acuerdo al grado de luz con el cual se nos ilumina. Amén. Y Lucas 17:10. Para cerrar esta realidad del ministerio de Dios y no el nuestro. Porque el ministerio de Dios nos cuesta el nuestro. Dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho, ¿qué? ¿Cómo? Cuando hayáis hecho, ¿qué? O sea, ni siquiera un 90%, no. Todo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿cómo? O sea que no tenemos derecho de hacer lo que no nos ha sido ordenado. Lo terrible es que a veces usamos el nombre de Dios para decir que Dios nos ha ordenado hacer cosas. Como si Dios hoy estuviera todavía organizando su diseño. Cuando su diseño antes de empezar ya estaba plenamente ordenado y terminado. Así que cuando hayamos hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Pablo dijo, ¿dónde pues queda la jactancia? Totalmente excluida. ¿Ok? Ahora no se sienta mal y crea que el Señor nos está llamando inútiles. Sino que esa palabra inútil en el griego significa sin méritos. Eso es lo que él está diciendo. Cuando ustedes hayan completado todo, cuando hayan caminado por toda la obra preparada de antemano, simplemente van a decir, siervos sin méritos somos. Porque solamente hicimos lo que se nos ha ordenado. Porque todos los méritos los tiene aquel que obra en nosotros. Aquel que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Amén, amados. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Quiero que me den el tiempo, por favor. ¿Cuánto tiempo llevamos? Mi esposa me bajó, Dios mío. Amor, regálame 5 minutos. ¿Cuántos me regalan 5 minutos, por favor? 5 minutos, 5, 10, 15, 20, 30, 30. Está bien. Podemos salir a las 11:30. Amado, no, vamos a dejar aquí una pequeña base para continuar mañana. Juan 1:12, verso 13, nos habla de la siguiente realidad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Dígale al que está a su lado, tecnón. En la escritura nosotros vamos a encontrar, ¿ok?, que se usan 3 palabras básicas. Hay otras más, pero son 3 palabras básicas para identificar esto entre niños e hijos, ¿ok? Las cuales desafortunadamente no siempre se traducen correctamente. Esta palabra tecnón traduce niño. Lo interesante de esta palabra es que hace hincapié. Es decir, resalta el acto del nacimiento. Cuando la vida de Dios nos es impartida, de inmediato somos unos tecnones. En otras palabras, somos unos nacidos de Dios. ¿Somos unos qué? Nacidos de Dios. Pero como nacidos de Dios, ya lo dijimos, venimos a ser ¿qué? Niños, bebés. Amén. Ciegos realmente a toda la verdad espiritual. Por eso es que la luz necesita ¿qué? Alumbrar en nuestros corazones para que empecemos a ver. Digan, las tinieblas no se ve nada. Y la única forma para que las tinieblas desaparezcan es que la luz ¿qué? Brille, ilumine. Tecnones, en primera de Juan 5, verso 12, el texto que leímos. Este es el testimonio, Dios nos ha dado vida. ¿Y esta vida está quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo es un nacido de Dios, es un ¿qué? Tecnón, un niño, un bebé. ¿Ok?
Otra palabra, Gálatas 4.1, vamos ahí. Y 1 Corintios 3.1. Gálatas 4.1 y 1 Corintios 3.1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es ¿qué? Niño, en nada difiere ¿de quién? Del esclavo, aunque es ¿qué? Señor de todo. La palabra aquí es nepios, diga nepios. Sí, Gálatas 4.1. Un nepio es un infante, diga un infante. Un niño que es incapaz de hablar plenamente. Es uno que no tiene madurez, en otras palabras, es un inmaduro. Es un bebé, diga un bebé, en ignorancia y sencillez. En ignorancia y ¿qué? Y sencillez. Lo interesante es que en el texto, diga en el texto, cuando usted lee y en el contexto, Pablo identifica al niño como aquel que todavía permanece en la ley. Pablo dice, todo aquel que todavía está permaneciendo en toda esa estructura judaizante de ley mosaica es un ¿qué? Un nepio, es un niño, es un ignorante, ¿ok? No puede hablar plenamente, está muy limitado. 1 Corintios 3.1, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a qué, como a espirituales, sino como a carnales, como a qué, niños en Cristo. La palabra es la misma, nepios, ¿ok? Nepios. En otras palabras, aquí Pablo iguala al niño, diga al niño, con el que es carnal. Iguala al niño, al nepio, con el que es ¿qué? Carnal. En otras palabras, si es carnal, no es espiritual. Y le empieza a identificar características. Este niño opera en celos, opera en pleitos, opera en contiendas, opera en divisiones. Siempre entre ellos, ese es el ambiente que se da. Diga, esta clase de niños es los que siempre causan divisiones y problemas en una casa local. ¿Los qué? Los nepios. No los tecnones, sino que los nepios, los carnales. ¿Ok? La razón es muy sencilla. Es porque la perspectiva que ellos manejan no es la perspectiva de Cristo, es la perspectiva de ellos. Se centran en ellos mismos y no en el Señor. Ellos todavía siguen viviendo y gobernando, diga, no Cristo. Y la tercera palabra que encontramos es la palabra juíos, diga juíos. Esta palabra juíos, vamos a ir a Juan capítulo 5, verso 19 al 47, no lo vamos a leer todo, usted lo va a leer allá en su casa con mucha calma. Pero cuando usted lea el texto se va a dar cuenta de lo que implica un hijo huíos. Porque lo primero que denota es la relación, comunión, unión vital entre el Padre y el Hijo. Es decir, nos habla de la madurez de dicho hijo. Diga, la madurez de dicho hijo. Porque está impregnado con el conocimiento de Cristo mismo. Este hijo es un hijo, escúcheme, que refleja, expresa y manifiesta la relación de unidad plena entre el Padre y el Hijo. Escúcheme, este juíos es el propósito eterno donde el Padre quiere llevarnos a todos nosotros. Todos los que nacemos de Dios somos ¿qué? Tecnones, todos. Pero Dios no quiere que nos quedemos como tecnones, sino que lleguemos a ser juíos, hijos que maduros.
Y si llegamos a ser nepios, tampoco Dios quiere que nos quedemos como nepios, porque el nepio tiene una característica. ¿Okay? Entiéndase la expresión, es como un hermano mellizo, aunque no lo es, de Adán. El nepio es un hermano mellizo de Adán, aunque no lo es, porque ya tiene la vida de Cristo en él. El asunto es que se comporta exactamente como si no la tuviera. ¿Ok? Entonces no refleja a Cristo, sino que refleja a ¿quién? A Adán. No manifiesta a Cristo, sino manifiesta a ¿quién? A Adán. Pero el juíos es otra cosa. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¡Wow! El juíos tiene una dependencia total en el Padre. Sino lo que ve hacer al Padre. El juíos no hace nada por sí mismo. El juíos no es gobernado por él. Es gobernado por el Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace igualmente el juíos. El juíos es un imitador de Cristo. Mimos es la palabra. Imitador, mimos. Y compartíamos algo interesante del mimo. Es que el mimo está puesto para ser una expresión exacta de otro. Lo interesante es que todo el accionar del mimo no lo define él, lo define el otro. El juíos es un mimo de Dios. Solo está para expresar al Cristo que le habita. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Es un hijo entendido, es un hijo maduro en el conocimiento de la verdad. Es un hijo que empieza, diga empieza, a conocer todas las cosas exactamente como el Padre las conoce. Porque empieza a ver con el ver de Dios. Y empieza a entender con el entender de Dios. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros, ¿qué? Os maravilléis. Sigamos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El mismo poder que tiene el Padre lo comparte el Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Entonces usted lo lee completo, léalo hasta el 47, lo que va a encontrar es exactamente lo mismo. Una comunión, una unidad, una unicidad plena. La conclusión es que ahí es donde el Padre nos quiere llevar. Diga, el Padre nos ha traído a la unión vital, a la comunión, a la coinonía con su Hijo, para llevarnos a la plenitud de ese Hijo. Eso es lo que el Padre desea. Vamos a dejarlo ahí, porque si entro en el otro no vamos a salir. El pastor Aarón coge su avión el domingo y todavía nosotros. Entonces dejémoslo ahí y mañana seguimos, amados. Qué bueno que el Espíritu de Dios, diga el Espíritu de Dios, nos haga entender, amado, que todo el plan del Padre eterno es llevarnos a esa plenitud del Hijo. Entiéndase, en experiencia y en disfrute en nuestro corazón. Porque dicho plan eterno, sabemos que ya está consumado. Sabemos que ya está terminado, pero está consumado y terminado en Él. En Él. Ahora nosotros necesitamos que eso sea real, experiencia en nuestros corazones. Amén, amados. Y podemos reposar en la verdad de que solo Él nos lleva a esa madurez. Amén, amados. Colóquese de pie.
Padre, te damos gracias. Gracias por esta jornada que se ha cumplido. Gracias, Señor, a tu capacitación en nosotros. Gracias porque tú habilitas a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, ser colaboradores tuyos en el proceso de la edificación de tu casa, cuyo arquitecto y constructor eres tú mismo, cuyo fundamento eres tú mismo. Gracias te damos, Padre bueno, por ser tú ministrando a nuestros corazones, ministrando a nuestras almas acerca de la persona gloriosa de tu Hijo amado, el cual está siendo formado en nosotros, en Cristo Jesús. Amén.